A los pocos días, un equipo logró derrotar al jefe del piso 30. Fue el equipo Velocidad de la Luz de Masayuki, y las noticias se esparcieron enseguida entre todos los aventureros y comerciantes. De hecho, se hizo un anuncio especial. La conmoción fue tan grande que las tiendas hicieron una venta en conmemoración del piso 30 del héroe Masayuki. Y tal buen momentum dio pie a una nueva reunión, donde Rimuru felicitó a Masayuki con una buena dosis de sarcasmo. Aunque a diferencia de él, Molly estaba verdaderamente impresionado. No era un logro pequeño derrotar al señor ogro de rango B+, y sus 5 secuaces rango B-. Jinrai puso a trabajar la armadura de mitril que le había regalado a Rimuru, y se convirtió en el tanque principal del equipo, mientras la magia elemental de Bernie y la espiritual de Jigu hacían daño aprovechándose de la habilidad El Elegido de Masayuki, que le daba un buff a todos sus aliados. Masayuki dijo que él no había hecho nada, pero solo estar parado ahí era suficiente para que su habilidad surtiera efecto. La recompensa del piso 30 era algo especial, un objeto raro, pero uno que tenía la propiedad de adquirir un efecto especial si se usaba el set completo. El equipo de la serie Ogro solo era dropeado en el cofre del piso 30. Constaba de 5 armas y 5 piezas de armadura, y lo que obtuvieras estaba completamente a la suerte. Y así comenzaba el grindeo del laberinto, ya que el ratio de aparición de las piezas del set era de solo 2%. Aun si vencías al ogro una vez por hora, solo obtendrías 24 ítems en un día. Así que era probable ver un objeto de la serie Ogro una vez cada 2 días siguiendo el mismo ritmo. Y si conseguías todo el set, obtendrías la habilidad de Interferencia Mágica al equiparlo. Una habilidad que casualmente era muy efectiva contra el jefe del piso 40. Esta estrategia estaba diseñada para que los participantes no dejaran de entrar una y otra vez. Verdaderamente un esquema de ventas exitoso. La cuestión es que no era absolutamente necesario completar el set para avanzar. Un grupo experimentado podría seguir adelante. La armadura de Jinrai ya era más resistente que la de la serie Ogro, aunque sin el efecto añadido. Pero con la gran coordinación de su grupo, el equipo de Masayuki debería poder derrotar a la serpiente de Tempest del piso 40 eventualmente. Para los demás equipos, todas las adiciones habían sido un éxito. Los drops aleatorios de los monstruos menores sirvieron para que los participantes dejaran de evitarlos y los cazaran activamente. Las piezas que necesitaban una evaluación causaron un revuelo, y las personas encargadas de hacer dichas evaluaciones trabajaban contra reloj, ya que siempre tenían largas filas de clientes, aunque la mayoría de los objetos eran pociones menores y consumibles, así como fracasos de los aprendices de Kurobe. De vez en cuando se colocaba una pieza de gran calidad, y aquellos afortunados que las encontraban no reparaban en presumir por todos lados, atrayendo la atención de cada vez más personas. La posada del laberinto también se convirtió en un gran éxito. Ahora que la forma de explorar involucraba entrar y salir por la gran cantidad de objetos que podías encontrar, muchos optaban por viajar ligero para poder cargar más cosas, y la posibilidad de entrar en una zona segura por el modesto precio de una moneda de plata era muy atractiva. Además, por 3 monedas de plata podías conseguir un lugar donde dormir. No era nada elegante, es cierto, pero el precio de la seguridad es mucho más alto que el del lujo, incluyendo otros servicios como un baño público, tanto para hacerte como para hacer tus necesidades, lavado de ropa, mantenimiento y limpieza de armamento. Todos los servicios tenían su clientela, y como era dentro del laberinto, su precio estaba por los cielos comparado con la superficie, así que el dinero entraba a caudales en el laberinto. Bien lo había comentado Masayuki, la simple opción de tener un lugar para hacer tus necesidades ya era de lo más importante. No todas las personas estarían dispuestas a hacerlo al aire libre, mucho menos con los monstruos acechando en todo momento. Podría ser un momento de vida o muerte si un monstruo te sorprendiera a la mitad del acto. Y aunque hay muchos maníacos del combate que no tendrían problemas en andar por ahí con una mancha en los pantalones, o con dejar sus desechos tirados en cualquier lugar, la gran mayoría estaba preocupada por el tema. Incluso había magia especializada para eso. Lavado limpio te ayudaría a mantener tu ropa impecable, y Administración de la Salud era un hechizo versátil, con el que podía regular tu cuerpo para hacer sus necesidades a determinada hora sin que te ocasionara ningún problema o incomodidad.
sobre la higiene del laberinto mismo era impecable, en gran medida gracias a los slime, ya que estos monstruos se comían lo que fuera. Basura, desechos humanos, no había algo que no se llevaran al estómago. Pero también porque cada vez que se reestructuraba el laberinto, cualquier cosa que se considerara basura era inmediatamente eliminada sin dejar rastro. Así que, aunque se tratara de un espacio peligroso lleno de trampas y amenazas por doquier, el laberinto era un espacio muy aseado. En cuanto a números, las ganancias actuales de Tempest estaban alrededor de 10% por encima de los costos de inversión, hablando de manera conservadora, ya que los costos se reportaban a su precio de venta y no de producción, así que realmente estaban ganando más que eso. Molly esperaba un aumento constante hasta alcanzar al menos un 20% antes de que pasara mucho tiempo, y sin duda saldrían de números rojos a la brevedad. Ahora a Rimuru le preocupaba el sueldo de sus trabajadores, ya que comenzaron todos como monstruos que trabajaban en conjunto para el crecimiento de sus propios asentamientos. Pero ahora era una ciudad completa y funcional, y le pesaba que no había atendido aún el tema de los salarios. Pero era un país donde a sus habitantes se les proveía comida, ropa, un lugar donde vivir y protección. Con sus antecedentes como monstruos, el concepto del dinero no era utilizado por todas las especies, así que nadie lo había solicitado hasta ahora, pero a Rimuru no dejaba de preocuparle. Molly determinó que si tenía en mente un sueldo similar al que obtenían los trabajadores de las grandes ciudades como Ingracia, no sería problema pagarle a sus empleados y comenzarían un plan para ello. Ramiris, que escuchó la conversación, no pudo evitar preguntar sobre su salario. Y Molly la tranquilizó diciéndole que no solo estaba asegurado, sino que podrían pagarle una suma importante. Veldora se acercó con la misma pregunta, y siendo que Rimuru y Molly ya lo tenían planeado de antemano, la respuesta fue la misma. Ambos obtendrían un salario jugoso que podrían disfrutar, aunque con responsabilidad. Veldora sorprendía por su manera de hablar acerca del dinero, diciendo que después de atender su puesto de takoyaki, había aprendido sobre la nobleza del trabajo y la importancia del dinero, y que por lo tanto lo usaría responsablemente. Pero Rimuru solo recordaba los dolores de cabeza que le causó el poder abrir ese mismo puesto. Lo importante ahora era que a pesar de que se tratara de un país de monstruos, los comerciantes de todo Occidente estaban acercándose a Molly para solicitar el poder abrir tienda en la ciudad. La población no se había reducido ni un poco desde el festival, y los bienes de toda la región comenzaban a circular, ya fuera comida, objetos mágicos, herramientas, especias, telas. El comercio en general estaba a la alza en la ciudad, y eso solo podía significar que sus esfuerzos para generar confianza en la gente habían rendido frutos. Siempre que hubiera posibilidad de obtener ganancias, los comerciantes irían sin dudar, y en Tempest se podía hacer negocios como en ningún otro lado. Por eso era importante seguir trabajando en la confianza, dejando en segundo plano la ganancia. Si solo les importara el dinero, podrían vender el equipo de alta calidad a precios exorbitantes a nobles de todo Occidente, pero su inversión constante y estable, tanto en el laberinto como en la ciudad, eran lo que les había permitido cosechar estos resultados. Como lo dijo Rimuru, la confianza es algo que se gana a gotas y se pierde a cubetas. Así que no había lugar para errores, y con un experto en los negocios como Molly, apoyando y enseñando a Rimuru, las cosas solo podían seguir mejorando. Después de darle su paga a Ramiris y Veldora, Rimuru solicitó un espacio para su uso personal, que utilizaría para sus propios desarrollos. En este caso en particular, tenía la intención de crear cuerpos artificiales que pudieran albergar a las dríadas, pero también a los subordinados que traería Diablo. Ramiris aceptó sin ningún problema, y Rimuru se puso a trabajar utilizando las habilidades de Rafael a tope, copiando todo tipo de instrumentos y tecnología necesaria para sus experimentos, ya que quería probar absolutamente todo tipo de materiales y métodos. Pocas veces se le había visto tan entusiasmado en algo, y es que Rimuru tenía la naturaleza de un investigador en todo el sentido de la palabra. No se detuvo hasta que alguien tocó a la puerta, y entonces Rafael le avisó que habían pasado varios días encerrados, y seguro se comenzaban a preocupar por él, ya que durante todo ese tiempo Rimuru no se había presentado ni siquiera a la hora de la comida.
Eran Shion y Shuna quienes lo buscaban con preocupación. Rimuru se disculpó por su ausencia y prometió reportarse al menos una vez al día de ahora en adelante. Ellas solo se alegraron de que estuviera bien. De cualquier modo, aunque no estuvieran de acuerdo con sus desapariciones, no había nadie en todo Tempest que lo pudiera cuestionar ni a él ni a sus motivos. Eso sí, Molly lo había estado buscando desde un día antes. Rimuru se detuvo a pensar que Diablo hubiera buscado la forma de llamar su atención, o que incluso se hubiera unido a él en sus experimentos. Eso lo hacía un poco más egoísta que a Shion, pero a veces tenía su utilidad. Entonces fue a reunirse con Molly y el reporte era que otro equipo había logrado pasar del piso 30. Y no solo eso, ya casi estaban a punto de llegar al piso 40. Lo más sorprendente era que utilizaban todo tipo de trucos para aprovechar las reglas de los objetos y del laberinto. Por ejemplo, con su equipo de 10, harían un punto de guardado frente a la sala del jefe. Después, el equipo de 10 se separaría y cada quien haría un nuevo equipo de 10. Como el cristal servía para todos los que habían usado el punto de guardado inicialmente, ahora podían entrar 10 equipos de 10, formando un pequeño ejército. Siendo que el jefe solo podía ser desafiado por 10 personas al mismo tiempo, ellos entrarían en oleadas y lo derrotarían con el tercer grupo. Era una estrategia que solo era posible con grandes números y recursos, así que este equipo estaba siendo patrocinado por alguien prominente, pero se desconocía quién era. Lo que sabían es que se hacían llamar Furia Verde y formaban parte de una compañía de mercenarios conocida como los Hijos de Bert. Molly estaba preocupado porque el laberinto que Rimuru había construido con tanto esfuerzo estaba al borde de ser conquistado con estrategias de dudosa legitimidad. Pero no estaban haciendo nada en contra de las reglas, y además el laberinto no mostraba sus colmillos, sino hasta pasado el piso 40. La serpiente de Tempest era un monstruo que utilizaba poderosos ataques a distancia, y con la potencia de un ser de rango A, no bastarían los números ni el trabajo en equipo para superarla. Era necesario que hubiera individuos con altas capacidades, o de lo contrario no podrían vencer. Ahí fue que Molly dijo lo más interesante. Era probable que el líder de este grupo estuviera escondiendo sus verdaderas habilidades, de modo que era imposible saber si era de rango B, como aparentaba, o si en realidad era una persona poderosa. Rimuru no podía utilizar, analizar y evaluar en las grabaciones de partículas del laberinto, así que lo mejor era preguntarle a Veldora y compañía qué pensaban. Al llegar a la sala de reuniones, Ramiris y Veldora lo regañaron por haber desaparecido tanto tiempo. Ahora que estaba ahí, era mejor que comenzara a actuar como un líder de verdad. Rafael solicitó a Rimuru que pidiera acceso a Ramiris a la habilidad Creación del Laberinto, para poder hacer una evaluación precisa del grupo en cuestión. Ramiris dudaba un poco de por qué Rimuru quería acceso a su habilidad, ya que aunque pudiera acceder a toda la información, era un proceso muy complicado para una sola persona. Incluso ella solía olvidar todo lo referente a su propio laberinto una vez terminaba de modificarlo, para evitar una carga muy pesada, de modo que las grabaciones de los combates y otros reportes tenían que ser manipulados por otros trabajadores, como los Ents y las Dríadas, para poder ser accesibles al público. Pero para sorpresa de nadie, una vez que Ramiris le dio acceso a Rimuru, Rafael comenzó su análisis sin ningún problema y obtuvo la información que deseaban. El líder de los Hijos de Bert era como mínimo un A+. Ramiris estaba incrédula de que Rimuru fuera más talentoso que ella en su propia habilidad, pero lo dejarían como una cuestión de afinidad sin meterse más en el tema. Dicho esto, otros participantes como el equipo de Masayuki también tenían mucho potencial. Jinrai como mínimo llegaba a ser rango A, mientras Bernie y Jiwoo eran A-, con la ayuda de El Elegido. El mismo Masayuki por sí solo no pasaría del rango D, pero con su habilidad claramente injusta, era un aventurero rango A en toda regla. El problema es que dentro de los Hijos de Bert había más personas talentosas. Dos en particular llamaron su atención. En palabras de Rimuru, si ponía a esas dos personas contra Bobix o Equix, que eran monstruos de rango A, la batalla sería complicada, pero seguramente terminarían perdiendo. Era cuestión de tiempo para que estas personas llegaran más allá del piso 50.
lo cual ponía nerviosa a Ramiris por algún motivo, siendo que originalmente estaba emocionada por mostrar lo que había en los pisos que ella misma preparó. ¿Podría ser que estuviera ocultando algo? Entonces, Ramiris comenzó su relato. Resulta que los paladines de Hinata habían empezado su entrenamiento a partir del piso 51, como habían acordado, y en muy poco tiempo lograron conquistar las trampas preparadas por Ramiris. Y no solo eso, sino también las que se habían generado gracias a la presencia de Adalman. Como un White, Adalman podía invocar muertos vivientes a voluntad, y de ese modo crear pasillos con interminables hordas de zombies, y ya que estos no necesitaban respirar, también se prepararon pasillos desprovistos de oxígeno. Pero lamentablemente los muertos vivientes son exactamente la clase de enemigo contra la cual estaban entrenados, así que no pasó mucho antes de que lograran conquistar el piso 60. En adelante las trampas de Veldora, como muros ilusorios y pasillos de oscuridad verdadera, también fueron superados. Afortunadamente, el golem coloso de Ramiris probó ser un formidable oponente, y todos los paladines fueron derrotados, ya que era un enemigo que se pesaba en toneladas y que era inmune a las espadas y a la magia. Era natural que los paladines no pudieran enfrentarlo. Aquí comenzaron los problemas, ya que uno de los capitanes, el paladín Fritz, hizo el comentario de que no estaba seguro si la misma Hinata sería capaz de derrotar al golem, algo que Hinata se tomó de manera muy personal, así que decidió enfrentar el laberinto. Los resultados hablan por sí solos. Un simple desintegrar fue todo lo que necesitó para acabar con el golem. Entonces atravesó sin problemas piso tras piso hasta llegar al 80, donde lamentablemente el aprendiz de Veldora, Segion, aún estaba en su estado larvario. No estaba en condiciones de moverse, siendo Apito quien defendería el piso en su lugar, pero la velocidad de Hinata era demasiada para ella y fue derrotada. De ahí en adelante, Hinata venció a todas las bestias de Kumbara, y como ella aún es muy joven, fue Beretta quien actuó como el jefe del piso 90, pero no pudo hacer nada en contra de Hinata, quien después de derrotarla, continuó hasta el piso 95, donde decidió descansar en sus lujosos aposentos privados. El último día, Hinata derrotó a todos los dragones elementales del piso 96 al 99. No bastó ni la gravedad aumentada del dragón de tierra, ni las tormentas de relámpagos para detenerla, y finalmente alcanzó el piso 100, donde la esperaba el amo del laberinto, Veldora, que por supuesto no rehusó el combate, sino que la recibió de frente, y como era de esperarse, fue el dragón quien se llevó la victoria. Pero Veldora habría de reconocer que Hinata era fuerte. Su habilidad con la espada le recordaba a la del héroe que lo desterró en el pasado, aun si su estilo de combate era completamente opuesto. Y aunque fue derrotada, dejó a todos boquiabiertos. Ramiris no entendía cómo es que la gente no llamaba héroe a Hinata, y Molly solo lo pudo describir como si fuera ver poesía en movimiento. Rimuru se lamentó por haberse perdido tal espectáculo, y Rafael confirmó que todo registro había sido borrado, por lo que no podrían reproducirlo. Veldora continuó. A comparación del héroe que lo selló, Hinata parecía hacer muchos movimientos innecesarios, ataques al azar y técnicas de todo tipo, mientras que el héroe no desperdiciaba un solo movimiento. Eso se podía justificar con que simplemente Hinata estaba buscando algo dentro de todo su arsenal que pudiera dañar a Veldora. Y lo había. El problema era la cantidad de energía. Veldora dijo que la técnica secreta de Hinata le recordó a la ruptura absoluta del héroe. Rimuru identificó la técnica como el Melt Slash, que usaba su espada Luz de Luna para dar un golpe capaz de superar cualquier tipo de defensas. Y aunque ese golpe sí le hizo daño a Veldora, este fue mínimo. Ramiris agregó que Hinata podría vencer sin problemas a los señores demonio menores como Clayman, Frey o Carrion, y que incluso los miembros actuales tendrían problemas con ella si los tomaba desprevenidos. Pero Veldora estaba en una liga aparte. El problema ahora es que, dados los resultados, la segunda mitad del laberinto había decepcionado. Adalman por sí solo era más débil que Bobix, y el golem no se estaba regenerando. La conclusión a la que llegaron es que como era un golem construido y no uno generado de manera natural,
Este carecía de un alma, por lo que el laberinto lo contaba como un objeto y no lo hacía reaparecer. Aunado a esto, Segion estaría dormido en su estado larvario por un largo tiempo, y Kumara tenía el problema de que al separar sus bestias en los diferentes pisos, su propia cuenta de magículas bajaba demasiado y no podía actuar como un jefe, por lo que la enviaron a entrenar bajo la tutela de Hinata en compañía de los niños. La única que estaba en condiciones de pelear era Apito, que continuaba con su entrenamiento dentro del laberinto después de ser derrotada. Pero de manera efectiva, el laberinto no tenía ningún jefe desde el piso 60 al 90. Era el momento de hacer algunos ajustes.